Es un placer dirigirme a ustedes hoy para explorar un tema fundamental en el ámbito del derecho civil, la extinción de las obligaciones. A lo largo de esta presentación analizaremos las diversas formas en que una obligación puede llegar a su fin, desde acuerdos amistosos hasta mecanismos legales establecidos. Comprender estos procesos es esencial para cualquier profesional del derecho, ya que nos permite asesorar a nuestros clientes de manera efectiva y garantizar el cumplimiento de sus derechos y obligaciones. Iniciemos nuestro recorrido examinando las formas de extinguir obligaciones mediante el acuerdo entre las partes involucradas. En primer lugar, encontramos el mutuo disenso, que consiste en la decisión conjunta de poner fin a la obligación antes de su cumplimiento. Esta figura jurídica destaca la autonomía y la voluntad de las partes para modificar o extinguir sus relaciones jurídicas. En segundo lugar, la resolución contractual permite a una de las partes dar por terminada la obligación debido al incumplimiento de la otra parte. Este mecanismo protege a la parte cumplidora de los perjuicios derivados del incumplimiento, otorgándole el derecho a exigir una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. Finalmente, la renuncia del acreedor implica la abdicación voluntaria de su derecho a exigir el cumplimiento de la obligación. Esta figura jurídica refleja la facultad del acreedor de disponer su libre derecho de crédito, siempre que no perjudique a terceros. El pago. Como forma natural de extinguir una obligación, consiste en el cumplimiento efectivo de la prestación debida. Para que el pago sea válido, debe reunir ciertos requisitos esenciales, como la identidad de la prestación, la integridad de esta y la indivisibilidad, en caso de que la obligación sea indivisible. El pago puede realizarse de diversas formas, ya sea en dinero, en especie o mediante la prestación de servicios. Asimismo, los sujetos involucrados en el pago pueden ser el acreedor y el deudor original, o bien un tercero que pague en nombre del deudor. El momento del pago puede ser pactado en la obligación o bien anticipado si asimismo lo acuerdan las partes. En cuanto al lugar del pago, puede ser el estipulado en el contrato, el domicilio del deudor o el lugar donde se encuentre la cosa u objeto de la obligación. Por ejemplo, una empresa constructora realiza un proyecto de infraestructura para el gobierno. El pago se realiza mediante un sistema de complejo que incluye pagos parciales a medida de que se completan las etapas del proyecto, retenciones de garantía y ajustes por variaciones de los costos de los materiales. La novación. Como mecanismo de extinción por sustitución implica la creación de una nueva obligación que extingue la anterior. La novación puede ser objetiva cuando se modifica el objeto o la causa de la obligación, subjetiva cuando se cambia al deudor o al acreedor, o mixta cuando se alteran tanto los elementos objetivos como los subjetivos de la obligación. El ejemplo puede ser un contrato de suministro de energía eléctrica entre una empresa generadora y un gran consumidor industrial. Se modifica mediante una novación objetiva. Se acuerda el cambiar el tipo de energía suministrada de fósil a renovable, ajustando los precios y las condiciones del contrato. La transacción. Como medio de resolución de conflictos, consiste en un acuerdo entre las partes para evitar un litigio y poner fin a uno ya iniciado. Mediante concesiones recíprocas, las partes buscan alcanzar una solución mutuamente satisfactoria, evitando los costos y la incertidumbre de un proceso judicial. En este caso, dos empresas tecnológicas están involucradas en un litigio complejo sobre patentes o software. Para evitar un largo proceso judicial, deciden negociar las transacciones que implican licencias cruzadas de patentes, acuerdo de una distribución conjunta y compensaciones económicas. La remisión. Acto de libertad del acreedor implica el perdón de la deuda al deudor. La remisión puede ser total o parcial, expresa o tácita. En cualquier caso, la remisión extingue la obligación de manera definitiva, liberando al deudor de su responsabilidad. Como ejemplo, un grupo de acreedores de una empresa en dificultades financieras acuerdan una remisión parcial en la deuda como parte de un plan de reestructuración. Esto permite a la empresa continuar operando y evitar la quiebra. La compensación. Como forma de extinción por reciprocidad de créditos, opera cuando dos personas son deudores y acreedoras recíprocamente. La compensación puede ser legal, voluntaria, judicial o facultativa.
En la compensación legal, la ley establece los requisitos para que opere en pleno derecho, mientras en la compensación voluntaria, pues las partes quienes acuerdan extinguir sus deudas recíprocas. Acá se podría pasar de dos empresas que mantienen relaciones comerciales continuas, generando créditos y deudas recíprocas en lugar de realizar pagos individuales por cada transacción. Acuerdan compensar periódicamente los saldos pendientes, simplificando la gestión financiera y reduciendo los costos de las transacciones. Como conclusión tenemos que la extinción de las obligaciones es un fenómeno jurídico complejo y multifacético. A lo largo de esta presentación hemos explorado las diversas formas en que una obligación puede llegar a su fin, desde acuerdos voluntarios hasta mecanismos legales establecidos. Conocer estos procesos nos permite mejorar la relación jurídica y brindar un asesoramiento legal preciso y eficaz a nuestros clientes. A continuación les dejo la siguiente parte. Punto tenemos la confusión, que según el artículo 1724 del Código Civil se produce cuando una persona es acreedor y deudor al mismo tiempo, esto haciendo que se extinga la obligación y se considerará que ya fue realizado el pago. Efectos de la confusión. Según el artículo 1725 y en primer lugar, si se extingue la obligación, asimismo se extinguirá las garantías asociadas, como por ejemplo la fianza. Pero en segundo lugar, tenemos que si la fianza es la que se extingue por la confusión, la obligación principal quedará intacta. Confusión parcial. Según el artículo 1726 del Código Civil, si la confusión se aplica en una parte de la deuda, solo esa parte es la que se va a extinguir. Artículo 1727. Obligaciones solidarias. Si la confusión ocurre entre uno de varios deudores y el acreedor, este deudor podrá reclamar la parte de la deuda correspondiente. Ejemplo, confusión. Confusión en la propiedad de bienes. Ejemplo, supongamos que una persona F arrienda una propiedad a una persona G. Si F compra la propiedad que está arrendando, se extingue el contrato de arrendamiento por confusión, ya que ahora es tanto propietario como arrendatario. Confusión. Esto puede causar problemas en la resolución de contratos y en la administración de las propiedades. Puede surgir la duda sobre cómo se deban manejar los derechos y obligaciones relacionados en el contrato de arrendamiento que ya no existe. En el punto 7, por la pérdida de la cosa que se debe, que según el artículo 1729, dentro de una obligación, cuando un objeto en específico, que es un cuerpo cierto, desaparece de forma definitiva por una razón desconocida, por salida del comercio o por destrucción. Según el artículo 1730, si la cosa estaba en manos del deudor, se va a presumir que fue por su culpa y por su negligencia esta desaparición, pero en este caso el deudor tiene el derecho a poder demostrar lo contrario. Pérdida por culpa o mora del deudor. Según el artículo 1731, si el deudor es el culpable de la pérdida de la cosa, la obligación se transforma, es decir, que el deudor debe pagar al acreedor por el valor de la cosa y la compensación. Prueba del caso fortuito. Según el artículo 1733, el deudor debe demostrar que la desaparición de la cosa fue por caso fortuito para exonerarse de la responsabilidad. Reaparición de la cosa perdida. Según el artículo 1734, si la cosa perdida reaparece, el acreedor puede reclamarla devolviendo el dinero que se había hecho por ella. Responsabilidad por destrucción voluntaria. Según el artículo 1737 se menciona que si el deudor destruye la cosa sin saber de la obligación, hará el pago por ella sin mayor indemnización. Ejemplo, por la pérdida de la cosa que se debe. Pérdida de documentos en una obligación de entrega. Contexto. Un abogado K se compromete a entregar unos documentos legales originales a su cliente L. Antes de la entrega, los documentos se destruyen en un incendio en la oficina de K. Extinción de la obligación. La obligación de K de entregar los documentos a L se extingue porque los documentos originales, que eran el objeto de la obligación, han sido destruidos. L no puede exigir la entrega de algo que ya no existe.
En el octavo punto tenemos por la declaración de nulidad o de rescisión, que según el artículo 1740 del Código Civil se estipula que todo contrato es nulo si no cumple con los requerimientos legales. Según el artículo 1741 del Código Civil, existe la nulidad absoluta y la nulidad relativa. En esta, en primer lugar, la nulidad absoluta ocurre por causa u objeto ilícito o falta de elementos esenciales y puede ser declarada por parte del juez. Y la nulidad relativa ocurre por vicios del consentimiento y puede ser declarada únicamente por una de las partes afectadas. La rescisión se aplica cuando existe una desproporción significativa en las prestaciones, que en este caso se le conoce como una lesión enorme. Normalmente se le aplica a los bienes inmuebles en medio de una compraventa. Según el artículo 1750, para aplicar una acción de rescisión es de un plazo máximo de 4 años. Ejemplo por la declaración de nulidad o rescisión. Alquiler de departamento con vicios ocultos. Situación. Carlos alquila un departamento a Luisa, quien oculta que hay una grave infestación de termitas. Acción. Carlos solicita la rescisión del contrato de arrendamiento por vicios ocultos. Resultado. El tribunal anula el contrato y ordena a Luisa devolver el depósito y las rentas pagadas a Carlos. Consecuencia. Se extinguen las obligaciones de arrendamiento. Ambas partes deben restituir lo recibido. En el penúltimo punto tenemos por condición resolutoria, que según el artículo 1544 se menciona que es una cláusula en donde se estipula una condición dentro del contrato y cuando se cumple esta condición se hará por terminado este contrato. Por ejemplo, en el caso de una compraventa se estipula una condición que el comprador debe pagar en 3 meses y si éste incumple debe devolver la propiedad. Condición resolutoria tácita en contratos bilaterales. Según el artículo 1546, se especifica que en los contratos bilaterales implícitamente se considera una condición resolutoria en el caso en que una de las partes no cumpla con su obligación y en este caso la otra de las partes podrá exigir la resolución de sus contratos o exigir el cumplimiento de la indemnización de sus contratos. Por ejemplo, en el caso de una compraventa de un inmueble, si el vendedor no entrega el bien al comprador, este puede optar por la cancelación del contrato y la devolución de su dinero o puede optar por la entrega del bien más una indemnización. Ejemplo por condición resolutoria. Contrato de arrendamiento condicionado a la no realización de actividades ilícitas. Situación. Teresa alquila un departamento a Andrés con la condición de que no realice actividades ilícitas en el lugar. Condición resolutoria. El contrato se resuelve si se descubren actividades ilícitas. Resultado. Se descubre que Andrés realiza actividades ilegales en el departamento. Consecuencia. El contrato de arrendamiento se resuelve y Teresa puede desalojar a Andrés y recuperar el departamento. Y como último punto tenemos por la prescripción, que según el artículo 2512 del Código Civil es un concepto legal que tiene dos implicaciones, la adquisitiva y la extintiva. En el caso de la adquisitiva es adquirir bienes ajenos por medio de la posesión durante cierto tiempo determinado y la extintiva es extinguir derechos y acciones por el paso del tiempo en el que se le estipuló. Si alguien usa una propiedad sin oposición, puede legalmente adquirirla, que esto es una prescripción adquisitiva. Y en el caso en el que un acreedor deje pasar el tiempo para reclamar su deuda, perderá el derecho de esa reclamación, que esto es una prescripción extintiva. Para el plazo de la prescripción existe la ordinaria y la ejecutiva de 5 años y la ordinaria de 10 años. Ejemplo por prescripción. Pago de alquiler atrasado. Situación. Ana debía pagar el alquiler de un apartamento, pero no lo ha hecho durante 6 años. Prescripción. La ley establece que las deudas por alquiler prescriben en 4 años. Resultado. El arrendador no reclamó el alquiler en el tiempo establecido. Consecuencia, la obligación de Ana de pagar el alquiler se extingue por prescripción. Esperamos haber dejado un poco más claro el tema de la extinción de las obligaciones y muchas gracias por ver.